Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a Pater Noster. Hoy tengo el placer de contar en el canal con nuestro hermano Nelson Navarrete. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano, agradecerte por la invitación y agradecer a Dios, ¿no? Que nos tiene acá, cruzados en estos medios, ¿no? Que gracias a él, pues, hoy podemos comunicarnos más fácilmente a la distancia, ¿no? Y fuese como que estuviéramos en persona platicando frente a frente, porque nos estamos viendo, nos estamos escuchando y pues podemos ver todo, ¿no? Así es una tremenda bendición si se usa correctamente, que estos medios, pues, es una auténtica bendición. Pues bien, pues nuestro hermano Nelson, pues nos va a contar su testimonio de conversión. Yo le preguntaba antes, entre bambalinas, si él había sido protestante o no, ¿no? Y él me dijo que no. Yo creo que es una suerte también, ¿no? Por su parte, que no haya experimentado todo ese mundo, pero sí nos va a explicar su testimonio desde un punto de vista también que nos interesa a los católicos, ¿no? Cuando un católico, pues, le es indiferente la fe, sí, es bautizado, pero vive en una familia católica, pero la fe, pues, le da un poquito igual. Y vamos a ver el camino por el cual, pues, el Señor le indicó a nuestro hermano Nelson, pues, el camino hacia su iglesia. Pues hermano, la primera pregunta ya prácticamente se la hice, ¿no? Si fue protestante o no. Pero sí me gustaría saber si su familia pues era católica o no era creyente o era protestante. Hermano, con la familia que yo me crecí, yo fui creado desde mi nacimiento, diríamos, con la mamá de mi abuela. Entonces, no sé cómo le llaman allá en tu país. En mi país le llaman tatarabuela o bisabuela. Bisabuela, bisabuela. Ok, entonces yo me Sí. crié con mi bisabuela y ella era católica, diríamos, los que le llaman, ¿no? Católicos de tradición. En el sentido de mi abuela, era que ella no sabía letras, no era letrada, o sea, no sabía nada de letra. Entonces, ella era católica fiel. Ella iba a la misa, ella iba a los rosarios, ella iba a las novenas, ella siempre estaba en la iglesia, ¿no? Y era una abuelita que cualquier persona que le pidiese un favor, ella daba de lo poco que ella tenía, lo daba con amor, ¿no? Y ahí se viene, ¿no? Cumpliendo lo que dice la escritura, ¿no? Da de lo que tiene, no de lo que te sobre, ¿no? Entonces, ella sí era católica fiel y pues parte de mi familia con la que radicaba, también ellos eran católicos. La mayoría católicos de tradición, porque mi abuela sí vivía la fe. Mi abuela, aunque no sabía de letras, ella vivía la fe y practicaba la fe. En cambio, los demás eran católicos, pero eran católicos nomás de tradición. O sea, ellos iban a misa o a los bautismos y después seguían en las cosas del mundo, ¿no? No tan adentrados en las cosas del mundo, pero sí practicando algunas cosas que como católicos, pues no deberemos de practicar. Qué bueno. Entonces ella, hermano, podemos decir que ha sido la persona que te ha inculcado la fe católica y también el rezar el rosario y hacer estas cosas porque el hermano pues también tiene su canal, también hace sus oraciones, también vía Facebook, también. Me gustaría, hermano, porque que comentaras el nombre de tu canal, por si también algún hermano quisiera seguirte. Eh,
pues es el momento que lo puedas dar a conocer y ver cómo el hermano pues ha bebido directamente, ¿verdad? De la fe de una persona que vive la fe, ¿verdad? Que no es una fe impuesta, no es porque le pareció interesante ir a la iglesia o por cualquier conveniencia, sino que esa fe, como antiguamente, ¿no? Que la fe se pasaba de los padres a los hijos, ¿verdad? Y esta mujer, la bisabuela de Nelson, pues es la persona que le empujó, digámoslo así, como una especie de madrina, ¿verdad? Una especie de madrina, pues, que llevó a nuestro hermano de la mano, pues, a la iglesia. Y ahora, de casta, le viene al galgo, y el hermano, pues, también hace sus oraciones, tiene su canal también, y me gustaría, hermano, que lo comentara para que los hermanos, pues, te puedan seguir. Gracias, hermano, por la oportunidad, ¿no? Sí, el canal lo pueden encontrar como Dios es Misericordia. Así está en la plataforma de YouTube. Y en Facebook, pues es fácil de encontrarme, Nelson Escobar. Perfecto, porque Los que te siguen a ti en Facebook, pues me pueden encontrar fácilmente porque solo me buscan en tus amigos y ahí me podrán encontrar. claro, exacto, exacto. A mí siempre me llegan las notificaciones, ¿no? De las oraciones que hace el hermano. A veces llego tarde y cuando llego, pues a mí ya pasó una hora, 2 horas, ¿verdad? Pero siempre que uno puede, pues pasa uno por allí y si tiene uno tiempo, pues pasa y da un saludito. Pues hermano, ¿cuál fue ese punto de inflexión en el cual, pues, de estar fuera de la iglesia, de no hacer una vida dentro de la iglesia? ¿Cuál fue ese punto de inflexión en el cual, pues, llegó un día y dijiste, pues, me tengo que comprometer con mi fe, tengo que vivir mi fe, tengo que vivir la Santa Misa? Fíjate que anteriormente te voy a contar desde el inicio, ¿no? Como te comenté anteriormente, me crecí con mi bisabuela, que fue la que me llevaba a la iglesia, la que me inculcaba la fe, ¿no? Mira, ella me incitaba, me gustaría que tú participaras dentro de la iglesia, ya sea en el coro o en las lecturas y todo eso, ella desde pequeño me lo iba inculcando, ¿no? Y me decía, me gustaría y me alegraría mucho verte ahí. Crecí con ella y siempre íbamos a la iglesia, pero ya cuando uno llega de los 10 años en adelante, como que le entra a uno algo de rebeldía, ¿no? Que uno se vuelve un poco rebelde y como que desobedece a aquellas personas que lo están criando, que lo están educando. Pero aún así, ella me llevó a que hiciera mi primera comunión y pues hice mi primera comunión y seguía yendo a la iglesia así con ella, ¿no? Que le acompañaba. Aunque ya de los 10 años en adelante ya no me gustaba ir con ella a la iglesia, o sea, ya no me gustaba acompañarla a la iglesia, pero vivía solo con ella. Nosotros vivíamos en las montañas. Dirán, este era montañés, ¿no? Pero donde yo vivía nomás solo habían tres casas. La casa más cercana que nos quedaba caminando sería algunos 10 minutos y la otra más cercana a 15 minutos. Y después, ¿te imaginas? Mi abuela desde allá bajaba hasta donde se celebraba la misa o se celebraban las oraciones que le llaman capilla. Ella tenía que caminar 20, 30 minutos caminando para poder ir a la celebración y a las celebraciones que se hacían en la iglesia. Entonces, desde allá veníamos nosotros caminando, pero gracias a Dios que se llegaron los medios a través de una hija de ella que radica en Estados Unidos, que nos pudimos mover hacia abajo, a donde ya nos quedaba la iglesia a 3 pasos. Te imaginas que la iglesia nos quedaba enfrente.
Entonces para ella era una felicidad porque ya no tenía que caminar mucho y solo tenía que dar la vuelta y ya estaba ahí enfrente de la, o sea, dentro de la iglesia. Ya a ella le salía más fácil, pero ya para mí ya era distinto porque ya estaba en el rango, ¿no? Que ya quería tomar mis propias decisiones y que ya quería desobedecer. Pero siempre iba a la iglesia, pero ya no iba a la iglesia a vivir mi fe, sino que ya iba nomás porque mi abuela me llevaba, no me llevaba a la fuerza, pero en mi pensar, yo sentía como que ella me obligaba a ir, ¿no? Y como que yo no tenía más, más opciones, ¿no? Más que ir. Entonces, así fue creciendo. A la edad de 12 años, yo empiezo a experimentar los vicios. Empecé a experimentar el vicio del cigarrillo, el vicio del alcohol con mis compañeros y mis amigos. ¿Te imaginas que después de salir de la escuela, nosotros pasábamos a una tienda a comprar cervezas? Porque allá en mi país, para ese entonces, cuando yo estaba creciendo, le vendían alcohol a cualquier adolescente, a un niño de 3 4 años que fuera y llevara escrito qué era lo que quería y llevaba el dinero, la persona se lo facilitaba, porque a la persona lo que le interesaba era el dinero, ¿no? No le interesaba si era el niño que lo iba a consumir o si era para sus papás. Entonces, los padres de allá de los niños tenían esa costumbre de enviar a sus hijos a traer alcohol o a traerle los cigarrillos y como llevaban el dinero, entonces las personas de los negocios se lo facilitaban. Entonces, nosotros después de la escuela muchas veces pasábamos comprando cerveza y allá la cerveza, cuando la pides para llevar, no te dan el envase, sino que te la echan en una bolsita de plástico y te le ponen una pajilla, no sé cómo le dirán en tu país. En otros países le dicen popote, pero es con lo que lo vas a jalar, ¿no? Sí, Entonces, sí. ya ibas tú con tu cerveza caminando por la calle y la gente, alguna gente les extrañaba, ¿no? Decían, este muchacho tan joven y ya anda en esos vicios. Algunas otras personas pues ya lo toman eso como normal, ¿no? Pero empecé a experimentar los vicios a temprana edad, desde los 12 años. El vicio del cigarrillo fue el que más se me apegó, porque desde que lo probé seguí consumiendo y fue algo que no me costó mucho dejarlo, pero porque me pasó algo bien extraño que más adelante te lo voy a comentar cuál fue el motivo que lo dejé. Entonces, pero sí, anduve en eso, no de ser, como le dirían, borracho, pero sí de consumirlo, porque sí consumía alcohol, sí consumía cervezas, pero no al punto de embriagarme siempre que lo consumía. Sí me embriagué algunas cuantas veces porque para el alcohol era de las personas que soy bien débil. Con poco ya estoy ebrio, como le llaman. Entonces, así fue pasando ese transcurso del 12 a 18 años. Entonces, mi mamá se vino a temprana edad para los Estados Unidos, porque la mayoría de mi familia radica en Estados Unidos. Entonces, ella se emigró para Estados Unidos y a la edad de 18 años, ella me dice que si yo me quiero venir para acá, para Estados Unidos. Entonces, yo contento, ¿no? Se supone que es el sueño americano, porque como uno no sabe, no lo ha vivido, no sabe cómo es la vida en Estados Unidos, pero cuando se lo mencionan, se lo pintan de una forma bonita, ¿no? Entonces, todas las personas quieren venir a Estados Unidos. Entonces, yo contento le digo, sí, claro. Y pues a los 18 años emprendí mi viaje para Estados Unidos.
emigré para los Estados Unidos y pues mi fe ya venía ya tambaleando, ¿no? Porque iba a la misa, pero ya no, o sea, no sabía el sentido de la misa, a qué iba, por qué era católico, por qué tenía que ser católico. No, me daba igual. Cuando vine acá a Estados Unidos, vine a la edad de 18 años y acá donde llegué, al lugar donde yo llegué, sí había iglesia católica, estaba como a unos 10, 10 o 8 minutos, pero lamentablemente mi familia, mi mamá se había alejado de las cosas de Dios, o sea, ya ella no asistía a la iglesia, entonces no había quien me llevase y yo no busqué a otra persona que me pudiera llevar. Entonces me dio igual y me enfrié más porque ya no iba ni siquiera a la misa. Y luego pasó el transcurso de un año y me mudé para otro estado en Estados Unidos, donde llegué fue por mi esposa, mi actual esposa ahorita. Entonces, cuando éramos novios, me mudé para donde ella y ella fue la que me invitaba a ir a la iglesia. Entonces, gracias a ella, pues yo volví a la iglesia, no siempre como católico de tradición. Qué bueno que siempre Dios a veces pues coloca en el lugar correcto, ¿no? Pues a una persona pues que te empuja, ¿no? A ir a la iglesia. Y qué bonito que el hermano pues encontró pues, a su actual esposa y ella pues le llevó, ¿no? De la mano hacia la iglesia. Pues eso está fenomenal. Pues, ¿cuándo empezó, hermano, digámoslo así, a estudiar un poquito su fe, comprender cómo se vive la misa, qué significa asistir a la Santa Misa, qué significa o qué celebra el católico en la Santa Misa? Porque yo creo que un gran porcentaje de hermanos, si le preguntamos qué se celebra, en la Santa Misa, por ejemplo, el domingo, pues te van a decir porque sí, porque hay que venir los domingos, pero realmente no sabe qué celebra y por qué se celebra el Día del Señor. No lo saben. Aunque están cansados de escucharlo, de decir al sacerdote, ¿verdad? Que nos celebramos que nos reunimos para celebrar la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor, pues ellos pues a veces pues no saben qué decirte. Sí, porque hay que venir y hay que cumplir, y siempre están con eso, ¿verdad? Con el cumplimiento, pero no saben, no tienen idea lo que celebran. Y me gustaría, hermano, porque yo sé que ahora en la actualidad, pues el hermano es una persona que está metido en el mundo, pues, de la fe católica, incluso de la apologética, incluso eh, ha habido por ahí algún que otro debate también. ¿Cuándo fue ese momento en que, hermano, dijiste, pues mira, pues me voy a poner, me voy a molestar a estudiar, a ver qué es lo que celebramos, el por qué? Eh, ¿Cuál fue ese momento en el cual pues dijiste, hasta aquí mi ignorancia, a partir de hoy pues se va a quedar aquí y voy a comenzar pues a tratar de aprender de mi fe católica y tener una fe católica con propiedad, ¿no? Y saber qué celebro, por qué lo celebro, etcétera. Para no adelantar esa parte, hermano, le vamos a dar continuación a donde me De quedé acuerdo. cortado para que los hermanos vayan entendiendo y después voy a llegar a ese punto de tu pregunta. Que es muy Entonces, interesante, sí. entonces mi esposa éramos novios, pero
por poco tiempo fuimos novios porque nos ajuntamos, vivíamos en unión no agradable a Dios, ¿no? Sino que vivíamos juntos, pero no casados por la iglesia, ¿no? Entonces nos ajuntamos y continuamos yendo a la iglesia, pero yo iba a la misa cuando tenía ganas, porque he sido futbolista, entonces los domingos jugábamos y donde íbamos a los juegos quedaba retirado y muchas veces ya cuando venía de regreso ya la misa ya estaba comenzando o ya había finalizado. A mí no me interesaba eso y seguí igual, ¿no? Cuando quería, pues, o cuando tenía tiempo iba a la iglesia y cuando no, pues me daba igual, no me interesaba nada. Entonces, mi bisabuela empezó a decirme, porque ella podía viajar para acá, para el país. Entonces ella venía y cuando venía ella me decía, hijo, siempre me decía hijo, no me decía hijo, cásense por la iglesia, no estén así juntados, cásense y siempre ella estaba insistiendo, no, que cásense, que cásense. Pasaron 8 años que vivimos así juntos, sin tener el sacramento del matrimonio. Y pues vinieron los hijos y después viajó la mamá de ella para acá, para Estados Unidos. Y ella también, ¿por qué no se casan? ¿Por qué no se casan? ¿Por qué no se casan? Al principio, la idea era que antes de juntarnos nos casáramos, pero Dios tiene los planes y pues el destino, ¿no? No se llevó a cabo esos planes. Pero después de los 8 años de estar ya juntos, que ya teníamos hijos, vino la mamá de ella y empezó que nos casáramos y al final pues terminamos convencidos, ¿no? Más que el que no se quería casar era yo, ¿no? Entonces el que le cuesta dar el paso es el más que todo el hombre, ¿no? Porque la mujer siempre ella quiere casarse, pero el que dice no es el hombre. O sea, la mujer tiene que rogar al hombre para que el hombre dé el sí. Y al final pues nos casamos y después de 8 años de estar juntos nos casamos y ya estábamos bajo la gracia, se supone, ¿no? Del matrimonio, pero yo seguía siempre en lo mismo. Iba a la iglesia y recibía el cuerpo de Cristo, pero siempre seguía con el vicio del cigarrillo que te había comentado y siempre de vez en cuando me tomaba mis cervezas y seguía la vida igual, o sea, no había un cambio en mí. Se acercaban personas, fíjate que al principio tú me preguntaste si alguna vez había sido protestante. Pues desde mi infancia, cuando cruzaba los templos evangélicos, nos cruzábamos un templo evangélico que es de la luz del mundo. Cuando pasaba yo por allí, escuchaba la gritolera que tienen ellos y eso me causaba a mí como miedo cuando pasaba por ahí, porque cuando pasaba por una cantina, escuchabas gritos también de los que están ahí afuera en la cantina, los borrachitos, se escuchan gritos como discusiones y todo eso. Y cuando yo pasaba por este templo casi escuchaba lo mismo, algo similar, entonces yo me asustaba y pasaba de lejos. Allá en mi país nunca se me acercó una persona de esas para invitarme a sus templos. Pero acá en Estados Unidos, los testigos de Jehová son los más comunes, los que te andan tocando la puerta. Pero siempre que ellos venían a tocar la puerta, o no les abría o los ignoraba. O sea, como que Dios me apartaba de eso, como que Dios me alejaba de eso, no sé. Entonces, pero ellos siempre venían con sus papelitos que traen las revistas que te presentan que tú puedes convivir ya con
con el león, con los bueyes y todo eso, los animales debajo de árboles, te presentan todas esas revistas bien bonitas, pero yo siempre no les ponía atención y me decían, le vamos a dejar esto para que lo lean, nomás ellos daban la vuelta, yo lo agarraba y lo tiraba a la basura, pues. Entonces decía como que no ingería ese veneno que ellos traen, ¿no? Y entonces venían personas católicas a tratar de evangelizarme, porque ves que siempre hay, dentro de la iglesia siempre hay personas que evangelizan a los mismos católicos, ¿no? Entonces venían estas personas y yo en vez de recibirlos, o me iba de la casa o me encerraba en mi cuarto y salía hasta que ellos se iban. Y así me hacían invitaciones a retiros y yo los rechazaba también. Ponía pretexto, ¿no? Porque eran 3 días y decía yo perder 3 días de trabajo o está bien lejos, siempre ponían pretexto, pero siempre habían personas que me venían, que mira, invita a este retiro, invitar a este retiro. ¿Y qué es un retiro? ¿Qué es eso? Hermano, no te podemos decir porque lo tienes que vivir para que tú lo experimentes y sepas y lo descubras por ti mismo. O sea, no te pueden dar, como te dirían, un spoiler, ¿no? Porque un adelanto, porque entonces ya no vas a tener ganas de ir. Y se me acercó una persona que yo conocía, íbamos a la fiesta juntos y de vez en cuando para, más que todo para la celebración de Navidad, nos echábamos unos tequilas. Y esta persona fue a uno de esos retiros y esta persona cambió radicalmente, totalmente dio un cambio, entonces quedó algo, ¿no? Entonces me dice, mira, te invito a este retiro, va a ser esta fecha, faltan 3 meses, tienes tiempo, piénsalo y si te animas, pues vamos. Entonces, como ya estaba la suegra viviendo acá cerca de nosotros, ella nos dijo, vayan a ese retiro, por los niños no se preocupen, yo me hago cargo de ellos, yo los voy a cuidar. Y la suerte que va a ser en nuestra parroquia y el retiro es retiro abierto, le llaman. Y desde 2 días, acá lo estaban haciendo de 2 días porque no tenían los medios para hacerlo como lo hacían las otras comunidades, las otras parroquias que empiezan el viernes y salen hasta el domingo, que es retiro encerrado. Pero acá dieron la oportunidad que iba a ser un retiro abierto, sábado y domingo. Tú entras a las 8 y sales a las 5 o 6 de la tarde y te puedes ir a dormir a tu casa y regresar el domingo. Entonces, bueno, por curiosidad, voy a ir a ver qué es lo que pasa ahí, qué es ese mentado retiro. El retiro lo celebra la Renovación Carismática, entonces muchos que no les gusta la Renovación Carismática van a hacer sus comentarios, ¿no? Pero mientras uno no experimenta y mientras uno no se adentra dentro de la Renovación Carismática, realmente no vas a ver lo que es realmente. Porque sí hay grupos de renovación carismática que se están desviando o que se han desviado. Pero en el caso de donde yo estoy, es una renovación carismática que va al pie de la letra, de la mano de la Iglesia Católica. Entonces, fui al retiro. El primer día cuando yo llegué y me senté así, solo escuchando y decía yo, ¿y estos qué les pasa? ¿Cómo dan vuelta, cómo hablan, cómo cantan y todo? Pero una de las cualidades de la renovación carismática que tiene cuando empieza el retiro, lo primero es el Santo Rosario. El Santo Rosario y lo ofrecen por todas las ovejitas que van a vivir el Rosario. Y después empiezan las alabanzas y después empiezan las prédicas y cuando va entrando, entonces algo va pasando dentro de mí, algo va pasando dentro de mí. Pues ya el sábado cuando salí, ya salí un poco diferente de cómo había entrado, ¿no? Ya mi rostro había cambiado un poco.
Entonces, el domingo, que es el último día, tuve una experiencia. Ellos dicen, si alguien ha sufrido algún dolor o algo por algún familiar o cosas de alcohol, que lo traiga a su recuerdo, ¿no? Para que eso sea sanado. Y decían, en ese momento dicen, si alguien quiere traer al recuerdo a su mamá, cómo era su mamá. Yo mi mamá no la recuerdo desde pequeño porque me crecí con mi bisabuela. Entonces se me vino una imagen que mi mamá estaba debajo de un árbol con su, panza grande, ¿no? Porque me andaba adentro a mí y ella tiene el pelo largo y con su pelo largo y sobando su vientre, ¿no? Como acariciándome. Entonces todo eso me llenaba a mí de alegría y se me iba la tristeza. Cuando hacen la oración al Espíritu Santo, tuve una visión. Yo veía que de unas rocas salía agua y, y una agua bien limpia, y eran en un alto de una montaña, y bajaba y corría para abajo hasta un plan, y de allí la agua iba subiendo para arriba y como que tapaba los árboles. Y decía yo, sería así como cuando el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas en el principio y se abrieron unas manos así en el cielo y una paloma bajaba para donde yo estaba. Entonces, y de ahí dicen los hermanos, si alguien tiene algún testimonio, que lo dé. Entonces dije, no me puedo quedar callado con esto porque yo nunca he experimentado algo de esto que me ha pasado. Entonces, si yo lo hablo, dije, pues ellos me dirán qué fue lo que pasó. Y yo lo hablé, entonces ya dijeron ellos lo sucedido. Y después salimos del retiro y los invitaron a que diéramos el testimonio de los que habían vivido el retiro y fueron varios a dar testimonio. Y es un le llaman grupo de oración, donde tú vas y te reúnes con los hermanos, porque cuando tú eres solo católico de tradición, que solo vas los domingos cuando quieres, tú no sabes qué pasa dentro de la iglesia. Entonces, pero cuando ya tú te estás adentrando, tú te vas dando cuenta de lo que realmente se vive dentro de la iglesia. No es como estar hablando afuera, sino que ahora ya tú eres parte de ese cuerpo y ahora tú vas a escuchar lo que hablan afuera y vas a vivir lo que se vive adentro y vas a sentir lo que se siente adentro. ¿Cómo vas a recibir todos esos ataques? Entonces, yo fui a dar mi testimonio y tenemos una persona que es centrada en las cosas de Dios y ella me dijo, pues la visión que usted vio me la reveló, ¿no? Dice, la visión que usted dio, me dice, puede ser dos formas. Una, que estás dando un cambio en tu vida y que la comunidad está creciendo. Después fui con el sacerdote y el sacerdote me leyó el pasaje, creo que es de Ezequiel, cuando dice que va al templo y luego le llega el agua a los tobillos, después a las rodillas y después más adentro, que se va entrando dentro de las aguas. Me dice, tu vida espiritual, me dice, va creciendo. ¿Y qué es vida espiritual? O sea, no sé nada de eso, ¿no? Y dice, y esto otro, y esto otro. Entonces me empezó a explicar. Después, eso había pasado 8 días de mi retiro. Yo salí con esa ansiedad, esa sequía de querer saber más. Y escuchaba alabanza protestante, unas alabanzas de Adrián Romero, creo que se llama. Y yo lloraba porque había quedado lleno del Espíritu Santo y en búsqueda, y yo lloraba con esas alabanzas. Y en una de esas me aparece un video del Padre Luis Toro y aquí va la respuesta a la pregunta que tú me hiciste. Entonces, me aparece un video del Padre Luis Toro con el Padre Sergio y lo veo. Y era creo que es sobre la Eucaristía.
y empiezan a hablar sobre la Eucaristía. Y entonces los textos bíblicos, la explicación, y entonces, oh, esto es lo que se vive dentro de la iglesia, esto es lo que sucede dentro de la iglesia, y todo explicado con textos bíblicos. Y me iban haciendo más, y de allí me aparece otro video, los hijos de la Virgen María. Yo había escuchado decir en ocasiones que la Virgen María había tenido un solo hijo, pero en otras ocasiones había escuchado decir que le atribuían otros hijos a la Virgen María. Entonces, todo eso daba vuelta en mi cabeza. Y que empieza él que la apologética, que no sé qué, que aquí, que allá, la defensa de la fe. Y entonces yo me empiezo a ver todos esos videos del Padre Listoro. Te digo que me dormía hasta las 2 de la mañana viendo videos del Padre Listoro, viendo debates en vivo del Padre Listoro y viendo cómo el Padre Listoro aclaraba las dudas, dejaba todo claro. Entonces, eso me ayudó a mí para poder entrar a la iglesia, ya no como una oveja, sino que como un servidor, a ponerme al servicio de la iglesia. Y entonces dentro de la iglesia, después de que sales del retiro, te dan clases de crecimiento, te enseñan la fe católica, le llaman desde los primeros pasos hasta cuando ya eres adulto en la fe. Por ejemplo, el primer tema que te dan es, toman los textos del apóstol San Pablo, que les da lechita y no les da alimento sólido. Entonces ellos nos van explicando, nos van enseñando la Sagrada Escritura, nos van enseñando la historia de la iglesia, por qué la iglesia católica es la de Cristo, de dónde viene la iglesia católica, los padres de la iglesia, te hablan de la Inquisición, de las leyendas negras, y te van enseñando todo eso. O sea, lo que escuchas allá afuera no es la versión verdadera, porque allá afuera te hablan de lo que han escuchado, acá adentro te enseñan lo que realmente ha pasado y te lo enseñan con documentos y con libros físicos. Entonces, allá afuera te hablan de lo que han escuchado de este libro y te dan una versión distinta para confundirte. Entonces, allá afuera uno vive algo distinto. Por eso vas a escuchar que muchas personas dicen, cuando yo era católico, ahí en la iglesia católica no leen la Biblia. ¿Alguna vez preguntaste por algún curso de Biblia? ¿Alguna vez te interesaste por una catequesis? ¿Alguna vez te interesaste por ir a la iglesia y decir, miren, yo quiero aprender de esto, yo quiero ver qué enseñan? Nunca. Por eso ahora dices, allí no leen la Biblia. O sea, me tardé 2 años leyendo la Sagrada Escritura, que te la van leyendo ahí en esa enseñanza, 2 años estudiando la Biblia, estudiando lo de la iglesia, te enseñan sobre el bautismo, para qué es el bautismo, por qué te bautizas, te enseñan lo de la primera comunión, te enseñan lo de la confirmación, te enseñan lo del matrimonio, te enseñan lo de la Eucaristía, te enseñan de las iglesias que están en comunión con la iglesia católica, y te enseñan de la separación, de las rupturas que han habido. O sea, te enseñan todo. O sea, si tú vas a preguntar, si tú te interesas, no vas a andar diciendo allá afuera, es que la iglesia católica no enseña esto. Y no vas a andar diciendo, la iglesia católica adora a la Virgen María. O sea, porque la iglesia católica no te enseña que le des la adoración a la Virgen María, la única adoración que le tenés que dar a Dios. O sea, te explican las partes, cuál es el culto que se le da a los santos,
cuál es el culto que se le da a los ángeles, cuál es el verdadero culto que se le da a Dios. Y te enseñan que un yeso, una imagen, no es Dios y que no tiene poder. Pero como tú no lo sabes, allá afuera andas diciendo que un yeso tiene poder, que un yeso es Dios. No, eso no lo enseñan dentro de la iglesia. Y así que me fui adentrando más, hermano. Y después de haber terminado estos 2 años de estudio dentro de la parroquia, nos ofrecen otro estudio aparte que es de 3 años. Esto ya es en la arquidiócesis. Entonces ya tienes que viajar para allá. Y son 3 años más de aprendizaje allá, que te enseñan más de la fe, más de la iglesia, más de la escritura. Y pues ahora pues hemos adquirido, como se diría, una enseñanza que nos damos cuenta que ha sido transmitida desde Jesús a los apóstoles y de los apóstoles hasta el día de hoy. Una iglesia que jamás ha dejado de existir, cumpliéndose la palabra de Dios que dice: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, o cumpliéndose la palabra que le dijo a Pedro: ni las puertas del Hades van a padecer contra esta iglesia. O sea, es una iglesia que viene desde Cristo y trae una línea desde los sucesores de Pedro hasta el día de hoy con el Papa Francisco. Una línea que tú la buscas de allá atrás para adelante y de atrás para adelante y vas a dar a lo mismo. O sea, una iglesia que es la iglesia que Cristo ha dejado y que no va a dejar de existir y que es donde debemos de estar. Así es, hermano. Cuando descubres eso, pues ya no tienes para dónde. Cuando tú ya descubres la riqueza de la iglesia, cuando descubres todas las verdades de fe, comprendes lo que enseña la iglesia en cuestiones de dogmas marianos, lo que enseña la iglesia sobre las imágenes, ¿no? Como bien has dicho, porque uno de los ataques más absurdos de los protestantes es decir que el católico cree que una imagen de yeso, o sea, ellos se fijan en el material, nosotros no, nosotros nos fijamos en la persona que representa esa estatua o esa imagen o ese icono, lo mismo que si guardo una fotografía de mi mamá o de mi abuela en mi cartera, en mi billetera, y yo sé que ese papel fotográfico no es mi madre, por supuesto que no. Pues esa es la idea absurda del protestante. El protestante pensaría que yo creo que ese papel fotográfico es mi madre. Fíjense hasta qué punto de lo absurdo pues llegan a ser. Y muchos de ellos pues se dan golpe en el pecho diciendo que son grandes teólogos, eruditos. Por ahí hay un canal protestante que me hizo bastante gracia. Mira que le doy veces a YouTube para que no me lo ofrezca. No me interesa, no me interesa, no me interesa. Y YouTube no deja de ofrecérmelo. Pues bien, pues ese canal tiene una intro que solamente habla de los yesos. Digo, igual este señor tiene alguna fábrica de construcción o tiene cualquier cosa y le interesa que se venda el yeso. Pero es increíble los ataques tan absurdos, y lo que es increíble no son esos ataques, sino lo absurdo también es que nuestros hermanos católicos que están dentro de la iglesia, pues piensan que esas premisas pues son ciertas y se van. Así es, hermano. Fíjate que hoy hace poco tuve una charla con un hermano separado, ¿no? Y le digo una pregunta, no sé si tú habrás captado ya eso o habrás escuchado eso. En el Evangelio de San Mateo capítulo 3, versículo 16, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Sabemos que el Espíritu Santo no es una paloma, pero la mayoría de iglesias protestantes vas a ver una carpeta, una panqueta le llaman,
con la paloma, figurando al Espíritu Santo. Entonces, ellos toman el texto, no te harás imagen alguna, pero ellos hacen la imagen de la paloma representando al Espíritu Santo. Entonces yo le digo, cuando tú tienes esa representación del Espíritu Santo en forma de paloma, te pregunto, ¿tú adoras al Espíritu Santo? Y la respuesta es sí, porque el Espíritu Santo es Dios. O sea, no puedes decir que no adoras al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿tú estás adorando la imagen de la paloma o estás adorando al Espíritu Santo? La respuesta es, está adorando al Espíritu Santo, no está adorando a la paloma. Entonces, ¿por qué si la Escritura dice no te harás imagen? ¿Por qué Dios representó al Espíritu Santo en forma de paloma y esto es en el Nuevo Testamento? ¿Por qué lo representó en forma de paloma? ¿Y por qué si dice no te harás imagen alguna? ¿Por qué tú te haces la imagen en representación del Espíritu Santo en forma de paloma? Si la Escritura es bien clara. Entonces no tiene sentido lo que ellos predican, porque ellos predican una cosa y luego se contradicen con otra. Entonces, predican una y se contradicen y no tiene un sentido lo que ellos dicen. O sea, predican esto, pero cuando ya les muestra la verdad, a ellos no les importa eso, no les importa contradecirse. O sea, no tiene sentido las predicaciones de ellos. Y otra, Así es. cuando, por ejemplo, Dios manda a hacer la imagen de la serpiente, entonces tú le preguntas, ¿qué tenía que hacer la persona para ser sanado? Tenía que ir a postrarse y ver el yeso ese que había levantado Moisés. O sea, ¿lo sanaba ese yeso o lo sanaba el poder de Dios? Lo sanaba Dios a través de ese yeso, porque tenían que ver ese yeso. Si no lo veían, no eran sanados, tenían que ir a verlo. ¿Y qué dice Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 15 o 14? Que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para quien lo vea y crea, sea salvo. Y el apóstol San Pablo dice, Gálatas estúpidos, ¿no les he presentado a Cristo crucificado? ¿Cómo le presentas a un Cristo crucificado a una persona si no se lo muestras? ¿Cómo le vas a decir a una persona así que yo te diga, Manuel, mira, este es Cristo crucificado? ¿A dónde está? ¿Cómo lo vas a ver? Si le estás predicando por primera vez o no conoce de Cristo, ¿cómo se lo vas a mostrar? Tienes que llevar algo, ¿no? Para que la persona lo pueda ver, lo pueda imaginar. Entonces, no tiene sentido lo que ellos predican. Pero Así entonces, es. hermano, me interesó eso de la apologética porque el apóstol San Pablo dice allá el apóstol Pedro dice en primera de Pedro 3:15, ¿no? Que hay que dar razón de nuestra fe, o sea, hay que dar razón de lo que nosotros creemos. Y damos razón no para que las personas lo crean, sino que para que lo sepan, el por qué nosotros lo hacemos, el por qué Así, nosotros lo creemos de esa forma. Si tú lo quieres creer, eso ya será obra del Espíritu Santo que te haga que lo creas, que llegues al entendimiento, que llegues a ese entendimiento, oh, con razón, ellos lo hacen porque está aquí en la Escritura, pero no es para imponerlo. O sea, nosotros damos razón de nuestra fe para que lo sepan, no para imponerlo, porque la iglesia no impone, Dios no impone, Dios nos ha dado el libre albedrío. O sea, nosotros escogemos cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Por eso dice en el libro de Eclesiastés que él pone
agua y fuego en nuestras manos. O sea, en una mano pone fuego y en la otra pone el agua. Nosotros vemos qué es lo que nos conviene, si el fuego o el agua. Sabemos que la agua representa a la vida, ¿no? Entonces, me fui interesando en la apologética y pues fui aprendiendo de los videos del padre Luis Toro, y fui también leyendo algunos otros libros y algunos otros hermanos que encontraba que tienen conocimientos, y fui agarrando un poco de aquí, un poco de allá y comprobando más que todo, ¿no? Porque no te puedes quedar con lo que una persona te dijo. O sea, si una persona te dice una versión, no quedarse con eso, sino que en verdad la iglesia dijo esto, en verdad la iglesia hace esto, ¿por qué lo hace? Ir más allá, porque la iglesia, como dice allá en Efesios, que la iglesia da a conocer a través de la iglesia la multiforme de la sabiduría. O sea, dentro de la iglesia hay un estudio que no nos alcanzaría esta vida para conocer toda la riqueza que tiene la Iglesia Católica, riquezas espirituales, ¿no? O sea, riquezas en enseñanza, porque cada enseñanza que da un padre de la Iglesia es una riqueza inmensa que no te la puedes devorar en un día. Tal vez lo podrías leer en un día, pero no le vas a entender ni le vas a dar el verdadero sentido. Por ejemplo, si te pones a leer a Santo Tomás de Aquino, mientras vas leyéndolo, vas entrando más y te va llenando más y te va gustando más y te va quedando eso que tienes que saber más y más. O sea, una enseñanza profunda. Entonces, me salían protestantes que no hay ni un católico que me pueda callar la boca, que no hay un católico que me pueda demostrar esto. Entonces fue cuando empezaron a surgir los pequeños debates. Sí, hay debates sencillos, ¿no? Porque tú ves también el nivel de la persona y lo vas a ver que no es una persona académico y que no tiene conocimientos teológicos. Entonces, ¿cómo te vas a poner a debatir con una persona que no es académico y que no tiene estudios teológicos? ¿Cómo te vas a poner a enseñarle a un nivel alto cuando él está a un nivel bajo? Entonces, lo que tienes que hacer es ponerte al nivel de él, ¿no? Para que no se vea la desigualdad, porque no se trata de dejar en vergüenza a la persona o en ridículo a la otra persona, sino que se trata de demostrarle la verdad, de enseñarle por qué la iglesia hace esto, por qué la iglesia piensa de esta forma, mostrarle más que todo, ellos les tienes que mostrar con la Biblia. Por eso el padre Luis Toro usa solo la Biblia, porque si no le creen a la Biblia, ¿cómo le van a creer a un escrito de los padres de la iglesia? ¿Cómo le van a creer a una enseñanza de la iglesia si no le creen a la misma Biblia? O sea, le estás mostrando, por ejemplo, en la escritura, que dice en San Mateo 26, tomó pan, lo partió y se lo dio y le dijo, coman, esto es mi cuerpo. Lo está diciendo la escritura. ¿Y qué fue lo que tomó el pan? ¿Qué partió el pan? ¿Qué les dio? Pan. Pero ahora viene el cambio. Esto es mi cuerpo. Y si tú se lo estás leyendo y no lo crees, ¿cómo te va a creer que tú vengas y le digas, mira, este padre de la iglesia escribió esto, enseñó esto sobre la Eucaristía? No te va a creer si no le crea a la escritura. ¿Cómo te va a creer a los documentos estos de la iglesia? No te va a creer. Entonces, por eso cuando he hecho los debates, lo he hecho la mayoría de veces así con solo escritura también. Si lo quieren creer, pues ya eso depende del Espíritu Santo. Yo nomás solo les muestro con la escritura, les doy razón de mi fe, por qué yo lo creo, por qué la iglesia lo enseña,
Y cuando dejo una respuesta también, da una respuesta de lo que enseña la iglesia, no dejo una respuesta de lo que tú piensas o de lo que yo pienso, porque yo puedo cambiar la enseñanza de la iglesia, pero entonces estoy quedando mal yo, porque ya es mi propio pensamiento, o sea, ya me estaría saliendo fuera de lo que enseña la iglesia y no nos podemos ir más allá. Así es, hermano. Pues, hermano Nelson, muchísimas gracias por haber estado aquí contando tu hermoso testimonio. Y yo creo que a los hermanos, pues les va a ayudar, ¿verdad? Le vas a fortalecer también la fe, ¿verdad? Y se van a alegrar junto a ti, pues, de saber, pues, que un hermano, pues, que era católico, pero un católico, pues, en cierto modo, a su manera, pues, al final, con el paso del tiempo, pues, el Señor colocó a esas personas que debían de hacer de puente para que el hermano Nelson pues aterrizara, ¿verdad? En la iglesia. Y debemos de dar gracias a Dios por eso y también darle muchísimas gracias pues a tu bisabuela y también pues a tu esposa. Así es, hermano, pues siempre Dios pone a personas, ¿no? Que nos hablen, no más que hay que tener cuenta lo que dice la palabra de Dios allá en el apóstol San Juan, ¿no? En una de sus cartas, en la primera carta, capítulo, creo que es el 4, capítulo 4 de primera de Juan, donde dice que hay que examinar los espíritus. Exacto, sí. Dice, examina los espíritus, o sea, porque si una persona te viene hablando, tienes que examinarlo si viene realmente de Dios o si viene realmente del maligno. O sea, ya nosotros tenemos el Espíritu Santo desde que fuimos bautizados, ya tenemos que tener por lo menos ese discernimiento, ¿no? Y Así saber, es, hermano. Te lo leo el versículo. Primera carta de San Juan, capítulo 4 versículo 1 dice, carísimos, no creáis a todo espíritu, sino poned a prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Exactamente lo que decía el hermano, ¿verdad? Muchas personas vienen con diferentes doctrinas y no debemos de creerle tal como viene, ¿no? Tenemos que examinar, ver, comprobar y ver si esa persona viene con la doctrina de Cristo. Si no te viene con la doctrina de Cristo, hermano, te lo agradezco muchísimo, pero lo que estás enseñando es un error. Y con toda la calidad del mundo, sin causarle malestar pues, al hermano, pues agradecerle mucho su intención de explicar, pero pues hasta ahí. No debemos de dar oído pues a falsas enseñanzas, ¿no? Y el apóstol San Juan te lo deja bastante claro. Pues así hermano es. Nelson, un fortísimo abrazo hasta los Estados Unidos. Saludos para su esposa, para sus hijos que deben de estar por ahí, que deben de estar ya locos por seguir la tarde con su papá. Y nada, que sepa que se le quiere mucho. Aquí tiene un amigo, hermano, para lo que quiera y que estamos aquí para lo que necesites. Muchísimas gracias por tu testimonio. Si quieres decir algunas palabras para despedirte, pues este es el momento. Sí, una de las cosas que quería decir es que ahora ya no le crean nada de lo que hablan los testigos de Jehová, porque ahora ya se hacen llamar también cristianos. Porque el otro día tuve una conversación con unos y le pregunté, ¿ustedes son cristianos? Y me dijeron, sí, somos cristianos, pero ellos no creen en Cristo, entonces, ¿cómo son cristianos? Y pues el consejo que les daría yo es que antes de hablar de la iglesia, que es nuestra madre, acercarnos a ella y adentrarnos a ella, preguntar ya sea con el párroco o con alguno de los hermanos que están ahí al servicio, por ejemplo, los líderes que lideran con la comunidad, acercarnos a ellos y preguntarles
qué clases de Biblia están dando, qué catequesis están dando, y pues interesarse, ¿no? Por aprender de nuestra fe, para que ya no venga cualquier viento de doctrina y nos mueva de un lado para otro. Se imagina, a mí no es porque no me hablaron otras denominaciones. Si yo hubiese escuchado a estas denominaciones, quizás fuera un testigo de Jehová. Entonces, cuando uno está firme en nuestra fe, pues ya los vientos de doctrina ya no nos van a mover. Y que no duden de la Eucaristía, porque Cristo realmente está presente en la Eucaristía. Es Cristo vivo con toda su esplenitud, toda su divinidad está en la Eucaristía. Y pues animales que sigan perseverando, recordando que el que persevere hasta el final, ese es el que se va a salvar. Y cuando des razón de tu fe, no la impongas, nomás exponla para que lo sepan por qué tú lo crees, por qué tú lo haces, no para que ellos lo crean. Y si lo quieren creer, pues será obra del Espíritu Santo. La semilla se siembra y el que va a regar esas semillas será el Espíritu Santo, que se encargará si da frutos o no da frutos. Así que da gracias a Dios y al hermano que me ha dado la invitación y la oportunidad. Y gracias a los hermanos que van a ver en diferidos tiempos esta transmisión. Que Dios les siga bendiciendo y pues un abrazo a la distancia. Un saludo, hermano. Nos vemos. Bendiciones.